¿Qué tal, jóvenes? En esta nueva oportunidad desarrollaremos una de las ramas de la biología, la genética. La genética se define como la ciencia que estudia la herencia de los seres vivos. En otras palabras, es la ciencia que estudia la forma como se transmite los rasgos físicos a los descendientes. Hace muchos años se pensaba que los organismos provienen de la mezcla de sustancias de sus progenitores. En otras palabras, los rasgos físicos que presenta un organismo es producto de la mezcla de sustancias de sus progenitores. Una persona de tamaño alto con una persona de tamaño bajo van a tener una característica, los descendientes van a tener una característica intermedia o de tamaño intermedio. En eso se basa la teoría de la mezcla. Pero ¿cómo explicar que dos ovejas de pelaje blanco den origen a una oveja de pelaje negro? La teoría de la mezcla no puede explicar este evento. Posteriormente se generaría una nueva teoría, la denominada teoría de la preformación, donde se menciona que en uno de los gametos sexuales, existe un hombre inmaduro, denominado homúnculo. Este hombre inmaduro se va a desarrollar por la unión del otro gameto sexual. Es decir, el homúnculo puede estar en el espermatozoide, y aquí hablamos de la corriente de los animalículos, o puede estar el homúnculo en el óvulo, y aquí hablamos de la corriente de los ovistas. Se necesitaría la fusión de los dos para que de esta manera este homúnculo se desarrolle y forme las características y rasgos de ese individuo. Pero una de las personas más ilustres en la época es Gregorio Mendel. Nació en el año 1822, ¿no? Proviene de una familia de bajos recursos. Su familia hizo lo posible para que él ingrese a la Universidad de Viena. Al tener dificultades económicas, ha tenido que ingresar al monasterio agustino de Brno, donde culmina sus estudios y donde también es reconocido o tiene que aportar a la educación de los estudiantes, a la educación secundaria de los estudiantes, como profesor del monasterio. Pero Gregorio Mendel va a dedicar muchos años de su vida cultivando una especie denominada científicamente Pisum sativum, llamado comúnmente chicharro o legumbre. Este chicharro o legumbre va a ser una de las plantas que va a escoger Mendel para su famoso experimento, que va a permitir explicar cuáles son los mecanismos de la herencia o cuáles son los procesos mediante los cuales se transmiten los rasgos físicos. Pero los procesos mendelianos han sido difíciles de explicar en el momento que Mendel empezó a dilucidar sus famosas teorías o leyes mendelianas. Cuando Mendel expuso sus leyes mendelianas ante los científicos de la época, nadie le tomó en cuenta. Sus trabajos eran muy tediosos para ser reconocidas en la época. Pasaron 40 años después para que 3 biólogos reconozcan los procesos mendelianos o redescubran los procesos mendelianos y de esa manera se expliquen los mecanismos de la herencia. Pero Mendel va a hablar de sustancias que se transmiten a los descendientes. Esas sustancias se denominan factores. Los factores actualmente tienen otros términos, que lo vamos a mencionar ahora. Mendel habla de sustancias, elementos, y esos elementos son los factores. ¿Ya? Pero hay otros conceptos que nosotros necesitamos saber para poder comprender de una forma correcta y actualizada los procesos de la herencia. Para ello,
hemos representado aquí la reproducción sexual de dos animalitos comunes que ustedes conocen. Estos animalitos es el cuy o cobayo. Miren, tenemos aquí a un cuycito machito y por aquí a un cuycito hembrita. Estos cuycitos tienen sus células con material hereditario. Recordemos que las células presentan un material hereditario denominado ADN. Cuando ellos se van a reproducir, van a formar una célula sexual denominado gameto masculino, ¿no? que se denomina espermatozoide, o gameto femenino, que se denomina óvulo. Los gametos sexuales, tanto espermatozoide como óvulo, se van a unir formando un cigote. La fecundación, que es la unión de los gametos sexuales, van a formar un huevo o cigote. Pero lo que quiero explicar aquí es la forma como se va a transmitir esta información hereditaria. Es decir, lo que quiero mencionarle es que los individuos, al formar sus gametos sexuales, solamente van a transmitir la mitad de la carga genética. Este ADN es toda la información que presenta este individuo, este ADN, ¿no? Pero este ADN no se va a transmitir en su totalidad, sino se va a transmitir la mitad de esa cantidad de ADN. La mitad del ADN se va a transmitir a sus gametos sexuales. De la misma manera, la hembrita, el machito también, va a transmitir solamente la mitad de su carga genética. Ahora, esa carga genética denominada ADN, se va a convertir en una información ordenada llamada cromosomas. El ADN, cuando se convierte en cromosomas, tiene la información ordenada para poder transmitir los rasgos físicos, ¿no? Este es el cromosoma. Pero este cromosoma de aquí proviene ¿de quién? De la mamá. Y este cromosoma de aquí proviene ¿de quién? Del papá. A estos cromosomas que provienen de sus progenitores se denominan cromosomas homólogos, ¿no? Cromosoma de la mamá y cromosoma del papá. ¿Cómo se llaman? Cromosomas homólogos. Muy bien. Tenemos aquí a los cromosomas homólogos. Ahora, los cromosomas presentan información ordenada. Esta información se va a ordenar de tal manera que van a haber segmentos de este cromosoma que van a determinar un carácter. O sea, van a haber segmentos responsables de la transmisión de un carácter determinado en el individuo. Por ejemplo, el carácter para el color de cabello. Debe haber un lugar donde se pueda transmitir esta información. ¿Cómo se llama esta información que se encuentra aquí? Que todavía no se expresa, porque cuando se expresa forma el carácter. Cuando no se expresa se llama gen. Entonces en el cromosoma se encuentra mi carácter que todavía no ha madurado, que todavía está aquí, está dentro de mi cuerpo, todavía no se expresa. ¿Cómo se llama? Gen. ¿No? Cuando este gen se expresa, forma el carácter. Gen, origen, y carácter, expresión de esa información, ¿no? Ahí tenemos gen. Ahora, el lugar donde se encuentra este gen, este espacio exacto donde se encuentra este gen, ¿cómo se llama? Locus. El espacio físico donde se encuentra ubicado ese gen para el color de cabellos, ese gen para el color de labios, para la textura de labios, perdón, ese gen para la textura de cabello, ese gen tiene un espacio físico en el cromosoma. ¿Cómo se llama? Locus. ¿Ya? Pero hay dos genes en un individuo. Un gen que proviene de la mamá y un gen que proviene del papá. Y se encuentran los cromosomas homólogos, ¿o no? Mira aquí están los genes, ¿no? Los genes provienen de los dos padres, ¿no? Porque se encuentran en los cromosomas homólogos, ¿no? Ahora,
Estos genes que se encuentran aquí tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Alelos. Los genes se denominan alelos. Para poder redondear la idea de los alelos, vamos a denominar el gen, ya que es invisible al ojo humano, vamos a determinarlo mediante una letra, ¿no? Esa letra puede ser cualquiera del abecedario, pero la letra es de dos tipos. La letra puede ser en forma mayúscula o en forma minúscula. Pueden escoger la letra mayúscula o la letra minúscula. Y profesor, ¿de qué depende el tipo de letra? Depende si el gen es dominante o recesivo. Si el gen es dominante, se denomina con letra mayúscula. Si es recesivo, con letra minúscula. Y ahí tenemos, ¿no? Letra mayúscula dominante y letra minúscula recesiva. Aquí tenemos letra mayúscula y letra mayúscula, los dos son dominantes. Entonces, ¿los alelos cómo son? Los alelos son diferentes o son iguales. Y para ello vamos a mencionar estos dos conceptos, ¿no? Cuando los alelos son iguales, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Homocigotes. Entonces, ¿por qué homo? Homo igual. Cigote, ¿por qué? Porque estos alelos, ¿dónde se encuentran? En el cigote, pues en el huevo cigote, en el individuo. Por eso se dice cigote. Dos alelos en el cigote son iguales. Homocigote. ¿Y pueden ser de dos tipos o no? Claro, pueden ser de dos tipos. Si los dos alelos son iguales, dominantes, se denomina homocigote dominante. Si los dos alelos son iguales recesivos, homocigote recesivo. A los homocigotes también se denomina línea pura. No te olvides eso, ¿eh? Línea pura. Profesor, ¿pero qué pasaría ahora si en mi cigote tengo el alelo dominante y el alelo recesivo? Mira acá, el alelo dominante y el alelo recesivo. Si tengo los dos tipos de alelos, se denomina, ¿cómo se denomina? Heterocigote. Pero también se denomina línea híbrida, ¿no? O cruzada, ¿no? Línea híbrida o cruzada, porque tiene los dos tipos de alelos. No se olvide que cuando hay un alelo dominante, el que se expresa, ¿quién es? El dominante. ¿Aquí quién se expresa? El dominante. Aquí, el dominante. Y acá, solamente el recesivo. Se va a expresar cuando los dos alelos son recesivos. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, de esta manera, hemos redondeado la idea de los conceptos más importantes en la genética. Pero vamos a mencionar algunos conceptos adicionales, por ejemplo, como genotipo. Para poder resolver los problemas tenemos que determinar los conceptos de genotipo y de fenotipo. Profesor, ¿qué es un genotipo? Un genotipo es la sumatoria de todos los genes que tengo en mi cromosoma. Todos los genes, la sumatoria de todos mis genes en mis cromosomas, se denomina genotipo. Entonces, ¿cuál es mi genotipo? Mi genotipo sería labios delgados, sería color de piel oscura, clara, ¿no? O mestiza, y así sucesivamente. La sumatoria de todos mis rasgos físicos, de mis características físicas, se denomina genotipo, ¿no? Ahora, pero el genotipo no es lo que tú observas, no es lo que tú observas, sino es lo que se encuentra dentro de tu cuerpo, lo que se encuentra en tu ADN, en tu cromosoma. Ese es el genotipo, ¿eh? El genotipo no es lo que estás observando, porque lo que observas es el genotipo cuando interaccionan con el medio ambiente. Es decir, la sumatoria del genotipo más el medio ambiente va a expresar el fenotipo. Cuando mi gen se expresa, esa expresión va a ser influenciada por el medio ambiente y dará origen al fenotipo. Entonces, cuando hablo de genotipo, hablo de gen. Cuando hablo de fenotipo, hablo de características o de carácter. No te olvides eso, ¿ya? No te olvides eso. Gen
es a genotipo, como carácter es a fenotipo. Por ejemplo, si te dicen heterocigote, ¿qué es? Genotipo. Si te dicen homocigote, genotipo. Si te dicen labios gruesos, ese es carácter, se ve, ¿no? Se observa, es perceptible. Fenotipo. Entonces, de esa manera voy a determinar qué es un genotipo y qué es un fenotipo. No te olvides, fenotipo, interacción entre el genotipo y el medio ambiente. No es la expresión nada más, sino que el medio ambiente influye en la expresión de ese gen. No te olvides eso. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de Gregorio Mendel, el experimento revolucionario que Mendel cambió la forma como ver la herencia en los seres vivos. Mendel desarrolló su experimento por medio de una planta denominada científicamente Pisum sativum. Comúnmente se llama chicharro. Chicharro o legumbre, ¿no? Nosotros las conocemos como la famosa arveja. Esta plantita tiene ciertas cualidades que le permitieron desarrollar el experimento Mendel de una forma muy simple y rápida. Por ejemplo, Mendel determinó ciertas características importantes en esta planta. Son 3 características importantes. Fácil cultivo, ¿no? Una reproducción rápida y pocas plagas. ¿No? Fácil cultivo, reproducción rápida y pocas plagas. Pero para ello se adiciona una más, que es la presencia de una flor hermafrodita. La presencia de la flor hermafrodita, primero tenemos que saber qué es una flor hermafrodita. Una flor hermafrodita es aquella que presenta órganos masculinos y femeninos en la misma flor. Es decir, esta flor tiene la capacidad de autofecundarse. No necesita de otras flores, no necesita de polinización, sino que por sí sola se autofecunda. ¿Por qué es importante la autofecundación? La autofecundación es importante porque va a generar a lo largo de generaciones líneas puras. Entonces, si yo permito que esta planta se autopolinice, se autofecunde, esta planta va a ser una línea pura. Eso voy a garantizar. Pero Mendel va a cruzar variedades, ¿no? Y estas variedades lo vamos a observar en estos momentos. Son 7 variedades o características que va a determinar Mendel. Las 7 características lo encontramos en el fruto, o llamado también vaina, lo encontramos en la semilla, lo encontramos en las flores y en el tallo. Por ejemplo, en el fruto se va a observar la textura y el color del fruto. En cuanto a la textura del fruto, o la textura de la vaina, fruto o vaina también así se llama, en cuanto a la textura de la vaina, van a haber 2 rasgos. El rasgo liso, el rasgo inflado, ¿no? Inflado como lo vemos aquí, y el rasgo constreñido. Entonces, en cuanto a la vaina, va a tener una vaina inflada o constreñida. En cuanto a la vaina, también va a tener 2 colores diferentes. Un color amarillo y un color verde. Eso es en cuanto a la vaina. En cuanto a la semilla, en la semilla, por ejemplo, en cuanto al color, van a haber 2 rasgos, ¿no? El rasgo amarillo y el rasgo verde, al igual que observamos en la vaina. En cuanto a la semilla, también encontramos otra característica, otro carácter, que es la forma que presentan las semillas. Esta semilla es redonda, denominada también lisa, ¿no? Y va a haber otras semillas que tienen deformaciones y se denomina arrugada o rugosa. Eso es en cuanto a la semilla. En cuanto a la flor, las flores pueden ser púrpuras, en cuanto a su color, pueden ser púrpuras o pueden ser blancas. En cuanto a la flor, se observa la disposición de la flor en el tallo. Si se encuentra a lo largo del tallo, se denominan flores axilares. Pero si se encuentra en el ápice del tallo, se denominan flores terminales. En cuanto a la flor, entonces pueden ser flores axilares y flores terminales. Otro detalle importante es el tamaño del tallo. El tamaño del tallo viene a ser la 7ª característica.
El tamaño del tallo puede ser alto, puede ser una planta alta o puede ser una planta rastrera con tallo bajo. Tallo alto y tallo bajo. ¿Qué va a desarrollar Mendel con estas características? Va a desarrollar cruces de ambos rasgos. Ambos rasgos los va a cruzar. Va a cruzar dos individuos que tienen como diferencia un carácter. En eso se basa la primera ley de Mendel, denominada ley de la segregación. Eso es lo que va a dar. Y posteriormente Mendel va a desarrollar su segunda ley, denominada ley de la segregación independiente, tomando en cuenta dos características. Esto de aquí es el tema de la siguiente clase. Lo que queremos evidenciar ahora es determinar la dominancia de las características. Lo que Mendel va a desarrollar es hacer los cruces de las líneas puras. Cuando Mendel cruza estos dos rasgos, líneas puras, es decir, cruza por ejemplo una planta inflada, de vaina inflada con una planta constreñida, todos los descendientes de la primera generación le van a salir infladas. De esa manera Mendel va a determinar cuál es el rasgo dominante. ¿Cuál es el rasgo dominante? Las infladas. ¿Pero por qué? Porque todos los descendientes salieron de la primera generación, salieron infladas. Por eso ese rasgo es el dominante. Y el recesivo, profesor, el recesivo se mantiene oculto, ¿no? Y eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, como le dije. Solamente hasta aquí vamos a determinar la dominancia de los rasgos físicos de las 7 características que determinó Mendel. Y después tenemos acá una semilla, una vaina, por ejemplo, una vaina amarilla con una vaina verde. Cuando cruzó estas dos variedades, todos los descendientes de la primera generación salieron vainas verdes. Vainas verdes. ¿Qué es el dominante entonces? El rasgo verde. Cuando se cruzó una semilla de color amarillo con una semilla de color verde, todos los descendientes salieron semillas amarillas. Entonces la semilla amarilla es la dominante. Lo mismo hizo con la semilla lisa, con semilla rugosa, todos salieron semillas lisas. Lisas es la dominante. Cuando se cruzó una planta con flores púrpuras con una planta con flores blancas, todas salieron flores púrpuras. Púrpuras es la dominante. Cuando se cruzó una planta con flores axilares con una planta con flores terminales, todas salieron axilares. Por lo tanto, las flores axilares son las dominantes. Y por último, una planta con tallo alto con una planta con tallo bajo, todas salieron plantas con tallo alto. Y por lo tanto, el tallo alto es el dominante. Jóvenes, de esta manera, Mendel pudo predecir la dominancia de las características. En eso se basa, en eso consiste las bases de la genética mendeliana. Hasta una próxima oportunidad. Esperemos que la clase ha sido ilustrativa y nos quedamos con esa incertidumbre de las partes de las leyes mendelianas que Mendel explica en sus experimentos. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Adiós.